Dejadme que salude a José Antonio Noguera, que es profesor de Sociología de la Autónoma de Barcelona y es uno de los autores españoles con más trabajos publicados sobre renta básica y que además tiene más conocimiento que nosotros de esto que se está haciendo en Finlandia y al que le quiero plantear, ahora que son las 9 en punto de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, en punto, algunas preguntas o dudas que yo tengo. José Antonio Noguera, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El experimento finlandés que ha empezado el 1 de enero, ¿es un caso de renta básica universal como estamos explicando los medios de comunicación? O sea, ¿en esto consiste lo que usted entiende por renta básica o no exactamente? Pues la verdad es que no exactamente. No Por una razón, que es que hacer un experimento de renta básica universal bien hecho sería prácticamente lo mismo que aplicarla, ¿no? Por la razón de que es evidente de que para que sea universal hay que pagarla a toda la población. Si únicamente cogemos una muestra de la población, obviamente la renta básica no es universal y los efectos que vamos a observar no van a ser los mismos que observaríamos con la propia política, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí que se puede hacer, y es lo que se va a hacer en Finlandia, es estudiar alguno de los aspectos particulares que tendría una renta básica universal en relación con las actuales prestaciones por desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se va a estudiar concretamente es el tema de los incentivos laborales de una renta incondicional, es decir, concretamente el aspecto de incondicionalidad que puede tener una renta básica universal. El hecho de que estas 2.000 personas no van a estar sujetas a ningún tipo de condición laboral, a ningún tipo de control, a ningún tipo de seguimiento, de activación para cobrar una prestación de desempleo. Pero en principio no va a ser obviamente una renta universal porque la van a cobrar únicamente, es decir, dentro del grupo experimental únicamente van a estar personas que ya están cobrando una prestación por desempleo y que son personas solteras entre 25 y 58 años. ¿Pero en qué se diferencia entonces esta renta que van a recibir de 500 y pico euros mensuales de una prestación de desempleo? ¿Y es compatible un ingreso con el otro? Es decir, estas personas que estaban cobrando la prestación del paro, ¿la siguen cobrando y a la vez les ingresan esta nueva renta? ¿O una sustituye a la otra? Una sustituye a la otra. Es decir, un poco la idea y la motivación del gobierno finlandés para hacer este experimento es comprobar si ofreciendo esta prestación de una manera incondicional se aumentan las probabilidades de encontrar un empleo y al mismo tiempo se ahorran costes administrativos, burocráticos, de seguimiento, etcétera. Entonces, las dos diferencias fundamentales entre el experimento, entre la prestación que van a cobrar estos 2.000 sujetos y la actual prestación por desempleo, son que, en primer lugar, no va a haber ningún tipo de control y ningún tipo de seguimiento sobre estas personas, como sí que lo hay con las actuales prestaciones por desempleo, en las que se exige que realicen ciertas actividades de formación laboral, etcétera, etcétera. Y la segunda gran diferencia es que si encuentran empleo estas 2.000 personas, van a seguir manteniendo los 560 euros de prestación libres de impuestos. Es decir, que será una prestación acumulable a cualquier ingreso salarial que puedan obtener. Pero claro, en España comentábamos ahora, no sé si usted lo escuchaba antes de saludarle, que esta es, al menos mi punto de vista, es que en España el debate sobre la renta básica está muy vinculado con el planteamiento que hizo Podemos. Es verdad que hubo algún otro escarceo en el Partido Socialista a comienzos de este siglo, la Fundación Alternativas planteaba algunas ideas en ese sentido, pero digamos que quien pone el asunto renta básica sobre la mesa del debate político en España con toda la vehemencia y con todo el éxito en el planteamiento del debate es Podemos hace 2 años. Y eso hace que renta básica en España, digamos, lo identifiquemos con Podemos o con posiciones a la izquierda del Partido Socialista. Pero claro, vemos que en Finlandia el gobierno es de centro-derecha. El primer ministro finlandés es un señor que tiene 50 y tantos años, que lleva en política no demasiado tiempo, porque él viene del mundo de la empresa, de ser el principal ejecutivo de sus propias compañías y de haber hecho fortuna en el mundo de la empresa. Entonces puede sorprender mucho, visto desde España,
que sea un gobierno de centro-derecha, con algunos planteamientos incluso liberales, digamos, quien esté hablando y poniendo o ensayando al menos un planteamiento de renta básica universal, ¿no? Sí, sí, es exactamente así. A ver, hay que pensar que en España ya se lleva tiempo discutiendo en determinados partidos políticos y sindicatos sobre el tema. De hecho, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, en uno de sus libros, escribió sobre la renta básica, digamos, desde una posición de simpatía, ¿no? Ya a principios del siglo XXI. Y el propio Jordi Sevilla, pues incluso llegó a proponerla también en alguno de sus libros, ¿no? Entonces, después, obviamente, el Partido Socialista se olvidó bastante del tema, pero, por ejemplo, Iniciativa per Catalunya, en Cataluña también ha llevado la renta básica en su programa, etcétera. De hecho, lo que planteó Podemos en el programa para las elecciones generales no era una renta básica universal, sino una renta garantizada, es decir, una renta mínima para todas aquellas familias, para todos aquellos hogares cuyos ingresos caigan por debajo del umbral de la pobreza. Por tanto, no una renta universal, pero sí una renta relativamente incondicional respecto a condiciones de activación laboral, seguimiento burocrático, etcétera. Entonces, de hecho, en estas últimas elecciones hay que decir que ningún partido llevaba en su programa en España la renta básica universal tal cual, ¿no? Y Podemos tampoco. Podemos la planteó únicamente en las elecciones europeas del 2014 y después pasó a esta propuesta de renta garantizada. Entonces, efectivamente, lo que ha ocurrido en Finlandia es que es un gobierno de derechas y concretamente un partido muy de derechas, muy conservador, incluso podríamos llamar de extrema derecha xenófoba, que son los True Finns, claro, los verdaderos finlandeses, ¿no? Los que han apretado, digamos, al gobierno para que dé pasos en dirección de una renta básica. ¿Por qué? Porque una renta básica también puede ser efectivamente defendida desde la derecha como un modo de recortar, por así decirlo, el gasto en prestaciones sociales, ¿no? Porque pensemos que esta prestación de 560 euros que se va a experimentar en Finlandia, pues está por debajo de lo que serían las actuales prestaciones por desempleo, ¿no? Que están en su cuantía básica, están en unos 900.000 euros, ¿no? Entonces, claro, desde partidos de derecha como la renta básica también se entiende como una manera de simplificar y de recortar el actual estado del bienestar, ¿no? O sea, sería desde el punto de vista de liberal, un liberal defendería la renta básica explicando, oiga, yo es que soy el Estado, le garantizo a usted los 550 o 600 euros o en lo que fijemos la cantidad al mes y usted con eso usted decide qué hace con ese dinero. O sea, una sociedad mendicante. Y digamos que yo a cambio pues puedo reducir la cartera de servicios públicos, entre comillas, gratuitos que ofrezco a los ciudadanos de mi país, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente hay propuestas de algunos pensadores y partidos políticos liberales que van por ese camino, ¿no? El propio Hayek hizo una propuesta en ese sentido, Milton Friedman, por ejemplo, pero hay que decir que no es exactamente la propuesta actual del gobierno finlandés, ¿no? El gobierno finlandés actualmente lo que está intentando experimentar es con una sustitución de lo que son las prestaciones monetarias únicamente, ¿no? Es decir, que todas las prestaciones asistenciales en dinero, por decirlo así, quedaran unificadas y sustituidas por una renta básica más o menos en este nivel, ¿no? De 500, 600 euros, ¿no? Y comprobar, y esta es la motivación que hay detrás del experimento, comprobar qué efectos tendría esto para los incentivos laborales en los desempleados, ¿no? Y qué efectos tendría también para las arcas públicas en términos de ahorro en costes administrativos, de gestión y seguimiento de los beneficiarios, etcétera. O sea, tiene como objetivo también entonces refutar esta idea defendida por algunos que dicen si implantamos una renta básica, es decir, todo el mundo tiene unos ingresos asegurados independientemente de su condición, de su residencia y de su patrimonio, eso va a promover lo que dicen algunos el parasitismo, ¿no? Es decir, personas que como tienen ya esa renta asegurada no se preocupan de buscarse un trabajo. Se trata de refutar esa, bueno, al menos de comprobar qué pasa. Sí.
Exactamente, se trata de comprobar qué ocurriría. De hecho, ya hay algunos experimentos, ¿no? Probablemente incluso mucho más significativos desde el punto de vista de la renta básica que se va a hacer en Finlandia. Por ejemplo, se hizo hace décadas en una ciudad canadiense, en Dauphin. Se hizo un experimento con un impuesto negativo sobre la renta, que es básicamente equivalente a una renta básica, en toda una ciudad, ¿no? Y efectivamente se comprobó que los efectos sobre los incentivos laborales pues no eran muy significativos, ¿no? Ni en un sentido ni en el otro, ¿no? Y mi predicción un poco, y la predicción de algunos otros expertos con los que he podido hablar en Finlandia, es que efectivamente lo mismo va a ocurrir aquí. Es decir, que es dudoso que los efectos vayan a ser muy significativos en términos de incentivos laborales, lo cual, desde el punto de vista de los defensores de la renta básica, se puede leer como una buena noticia, en el sentido de que no va a generar, ¿no? Es decir, una mayor incondicionalidad en el pago de las prestaciones no va a generar un desincentivo laboral importante, ¿no? Sino que más o menos nos vamos a quedar igual en este sentido, ¿no? Noguera, gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya le llamo otro día para hablar del futuro y de la inteligencia artificial. Sí. Ahora comentamos